Hay jugadores que llegan al fútbol de mayor, que sudaron años en las divisiones menores antes de que alguien los notara. Y hay otros que nacieron con una claridad tan brutal sobre lo que son, que el mundo no tuvo más remedio que detenerse y prestarles atención desde casi el primer día. Kylian Mbappé tiene 19 años cuando marca un gol en una final de Copa del Mundo. 22 cuando los mejores clubes del planeta pelean por él como si fuera el último trofeo disponible. Y 27 cuando ya carga en los hombros el peso de ser, para muchos, el heredero de la conversación más grande que tiene el fútbol. Esta es su historia. Y empieza en un lugar que no figura en los mapas del lujo parisino. Bienvenidos a Estrellas del Fútbol, el canal donde las historias del deporte más popular del mundo se cuentan con la atención y el respeto que merecen. Hoy hablamos de un jugador que no necesita demasiada presentación, pero cuya historia sí merece ser contada de principio a fin, porque hay muchas cosas entre su barrio de origen y el Santiago Bernabéu que no todo el mundo conoce. Kylian Mbappé Lotin, el hombre que redefinió lo que significa ser una estrella del fútbol en el siglo XXI. Bondy, el lugar que lo formó. A 12 kilómetros del centro de París, en el departamento de Seine-Saint-Denis, existe un municipio llamado Bondy. No es el París de las postales, de la Torre Eiffel y los cafés con vista al Sena. Es el París que trabaja, el que madruga y llega tarde. Un territorio de contrastes donde conviven inmigrantes de varias generaciones, familias que construyeron su vida lejos de sus países de origen, y una energía que, cuando se canaliza bien, produce personas extraordinarias. En ese Bondy, el 20 de diciembre de 1998, nació Kylian. Y desde el principio, ese lugar lo marcó de una manera que él mismo ha reconocido en decenas de entrevistas a lo largo de su carrera. Bondy no es solo su ciudad natal, es su identidad. Seine-Saint-Denis no es un departamento asociado al éxito fácil. Es una zona que carga con estadísticas de desempleo altas, con una reputación que los medios franceses han construido históricamente con más prejuicios que con hechos, y con una población que tiene que esforzarse más que el promedio para que el mundo les abra las puertas. Eso Kylian lo aprendió desde pequeño, y lo convirtió en combustible. Familia, el equipo detrás del jugador. Para entender a Mbappé, hay que entender primero de dónde vienen sus padres, porque en esa mezcla está una parte importante de quién es él. Su padre, Wilfried Mbappé, es camerunés. Llegó a Francia siendo joven y construyó su vida en Bondy, donde se desempeñó durante años como entrenador de fútbol en clubes de la ciudad. No fue un jugador profesional de élite, pero sí tuvo la visión y los conocimientos para reconocer el talento, para entender cómo funciona el camino de formación en el fútbol europeo y para acompañar a su hijo con una guía que no todos los jóvenes con talento tienen la suerte de tener. Su madre, Faiza Lamari, es de origen argelino. Fue deportista profesional, jugó al handball a nivel alto en Francia. Eso no es un dato menor, porque eso significa que Kylian creció en un hogar donde el deporte de alto nivel era parte del lenguaje cotidiano, donde se entendía el sacrificio, la disciplina y la mentalidad competitiva no como conceptos abstractos, sino como parte de la vida diaria. Tiene además un hermano adoptado, Jires Kembo Ekoko, que también fue futbolista profesional y que era varios años mayor que él. Kylian creció mirando a su hermano mayor jugar, absorbiendo todo lo que podía, y eso aceleró su madurez deportiva de una manera que ningún programa de entrenamiento podría haber replicado. Esa familia deportista, unida, con raíces africanas y formada en los suburbios parisinos, es el cimiento sobre el que se construyó todo lo demás. Los primeros pasos. Bondy, Clairefontaine y el llamado de los grandes. Kylian empieza a jugar en el AS Bondy, el club de su barrio, donde su padre era uno de los entrenadores. Es ahí donde todo comienza. Y no tarda mucho en que los que saben de fútbol empiecen a hablar. Con apenas 11 años, Mbappé ya estaba generando interés de clubes que en ese momento parecían pertenecerle a otro mundo. Real Madrid lo invitó a pasar por sus instalaciones para una prueba. Chelsea también mostró interés. Son nombres que cualquier niño de su edad hubiera recibido con los ojos abiertos de par en par. Pero la familia decidió que el momento no era ese, que el proceso tenía que respetarse, que había etapas que no se podían saltear. A los 14 años, llega al INF Clairefontaine, la Academia Nacional de Fútbol de Francia,
considerada durante décadas como una de las instituciones formativas más importantes del mundo. Pasar por Clairefontaine no es para cualquiera. Es un filtro que selecciona a los mejores talentos del país, los somete a una exigencia técnica y táctica de primer nivel y los prepara para dar el salto al fútbol profesional con herramientas que muchos jugadores de otros países simplemente no tienen. Mbappé pasó por ahí y salió de ahí listo para lo que venía, porque lo que venía era el Mónaco. AS Mónaco, donde el mundo lo conoció. El AS Mónaco es uno de esos clubes que el gran público recuerda cuando gana y olvida cuando no. Pero en las categorías de formación es un lugar con tradición y con una mirada muy clara sobre cómo identificar y desarrollar talentos jóvenes. Y en Mbappé vieron algo que no habían visto en mucho tiempo. A los 14 años firma con la Academia del Mónaco. A los 16, en diciembre de 2015, debuta con el equipo profesional en la Ligue 1. No como una curiosidad, no como un experimento, como alguien que claramente ya era demasiado grande para la categoría juvenil. Pero es la temporada 2016 a 2017 la que lo lanza al mundo de manera definitiva e inapelable. Con 18 años, Kylian Mbappé fue una de las piezas centrales del Mónaco que ganó la Ligue 1 francesa ese año, rompiendo la hegemonía del PSG que duraba varios años. Pero más allá de la liga, lo que sacudió a Europa fue lo que hizo en la UEFA Champions League. El Mónaco llegó a las semifinales, eliminando en el camino a clubes como el Manchester City y el Borussia Dortmund. Y Mbappé fue determinante. 6 goles en el torneo, incluyendo un doblete en el Etihad Stadium que dejó al mundo del fútbol con una sola pregunta en la boca. ¿Quién es este chico? Terminó esa temporada con 15 goles en la Liga y 6 en Champions, siendo figura en uno de los equipos más emocionantes de Europa ese año. Con 18 años. La pregunta de a dónde iría ya no era sí, sino cuándo. Un momento antes de seguir. Si estás viendo este vídeo y todavía no eres parte de Estrellas del Fútbol, este es el momento para suscribirte. Cada semana contamos historias como esta, con la misma profundidad y el mismo cariño por el fútbol. Dale al botón de suscripción y activa la notificación para que no se te pase ninguna. Sigamos con Mbappé, que la historia se pone muy buena a partir de aquí. PSG. 7 años en el centro del mundo. El verano de 2017 marcó el inicio de la etapa más larga, más intensa y más polémica de su carrera hasta ese momento. El Paris Saint-Germain, respaldado por el capital catarí y con la misión de construir un equipo capaz de ganar la Champions League, desembolsó 180 millones de euros para hacerse con sus servicios de manera definitiva tras una primera temporada cedido. En ese momento, era el segundo traspaso más caro de la historia del fútbol, solo superado por el de Neymar al mismo club semanas antes. En París, Mbappé encontró el escenario perfecto para consolidarse como el mejor de su generación. En 7 temporadas con el PSG, ganó 6 títulos de la Ligue 1 y acumuló más de 250 goles en todas las competiciones, números que hablan por sí solos. Pero la Champions League, que era el gran objetivo del proyecto, se resistió de una manera cruel. La temporada 2019 a 2020 fue la más cercana. El PSG llegó a la final en Lisboa, la primera en su historia, con Mbappé siendo determinante en el camino. El Bayern de Múnich ganó ese partido por 1-0, y ese margen tan estrecho hizo que el golpe fuera aún más duro. En los años siguientes, el PSG seguiría siendo eliminado en las rondas decisivas de la Champions, de maneras que muchas veces fueron difíciles de explicar con argumentos puramente futbolísticos. Y eso generó una tensión creciente entre las expectativas del proyecto y la realidad de lo que se lograba en Europa. La relación con el club también atravesó momentos complicados. En 2022, Mbappé estuvo a punto de irse al Real Madrid, y el PSG lo retuvo en un proceso que generó controversias públicas y fricciones con la dirección del club. En 2023, la situación se deterioró al punto de que fue separado del grupo de concentración antes del inicio de la temporada, en un episodio que mostró cuánto se habían desgastado los vínculos entre las partes. Y en junio de 2024, cuando venció su contrato, Kylian Mbappé se fue del PSG sin que el club recibiera ni un solo euro de traspaso. Libre. Al destino que siempre había querido. Si llegaste hasta aquí en el video, es porque esta historia te está atrapando,
Y eso es exactamente lo que buscamos en este canal. Si te está gustando, dale like al video. Es una cosa pequeña que ayuda mucho al canal a seguir creciendo. Y si tienes a alguien cerca que sea tan futbolero como tú, comparte este video con esa persona. Se los agradezco de corazón. Continuemos. Selección francesa. La primera corona. Hablar de Mbappé sin hablar de la selección francesa es contar la mitad de una historia que necesita sus dos mitades para tener sentido. Debutó con los Blues en 2017, con 18 años. Un año después estaba jugando su primer mundial. Rusia 2018. Francia llega con una generación que la prensa ya catalogaba como de las mejores en décadas, pero con la presión de demostrar que el talento se podía convertir en título. Mbappé respondió de la manera que suelen responder los grandes cuando la ocasión lo exige, siendo decisivo en los momentos que más importan. 4 goles en el torneo. Una presencia constante que obligó a los rivales a reorganizar sus esquemas defensivos solo para intentar frenarlo. Pero el momento que definió ese mundial para él llegó en la final contra Croacia. Mbappé anotó para sellar el 4-2 definitivo. Era el jugador más joven en marcar en una final de Copa del Mundo desde Pelé en 1958. La comparación no la inventaron los periodistas, la fabricó él con sus propias piernas en el estadio de Moscú. Francia campeona del mundo. Mbappé, con 19 años, con una medalla de oro al cuello y la confirmación de que lo que se estaba viendo no era un fenómeno pasajero. Ese título lo marcó de una manera particular. Le enseñó muy joven lo que se siente cuando todo el trabajo termina en gloria colectiva. Y también le dejó una vara muy alta para todo lo que vendría después. Qatar 2022. La final más épica de la historia reciente. 4 años después, en Qatar, llegó el partido que muchos consideran la final de Copa del Mundo más extraordinaria de los últimos 30 años. Y en el centro de toda esa épica estaba él. Francia llegó a la final enfrentando a Argentina. El partido comenzó de una manera que nadie esperaba. 2 goles de ventaja para la albiceleste en la primera mitad, con Francia sin encontrar su juego y Mbappé prácticamente invisible durante más de 60 minutos. Y entonces algo se encendió. En el minuto 80, Mbappé anotó de penal para descontar. Segundos después, de volea, marcó el segundo para empatar en el 81. Un doblete en el intervalo de 1 minuto y 20 segundos que puso de pie a todo el estadio, que dejó a Argentina paralizada y que llevó el partido a la prórroga. En el tiempo extra, anotó el tercero para Francia, de penal, completando lo que es considerado el hat-trick más importante en la historia de las finales mundialistas. 3 goles en una final de Copa del Mundo. Un hito que muy pocos en toda la historia del torneo pueden exhibir. Argentina igualó el partido y lo resolvió en tanda de penales. Kylian convirtió el suyo, pero el tiro libre de Kingsley Coman fue atajado, y la copa se fue a Buenos Aires. Mbappé terminó ese mundial como máximo goleador del torneo, con 8 goles. Y pese a la derrota, quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol como el protagonista de uno de los momentos más irrepetibles que ese deporte ha producido en mucho tiempo. Muy poca gente pierde una final de Copa del Mundo y termina siendo el nombre que todo el mundo recuerda. Pero así fue. Real Madrid, el sueño cumplido. Hay destinos que parecen escritos desde el principio. Y la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid en el verano de 2024 fue de esas. Durante años, el club blanco fue su declarada obsesión. Lo mencionó en entrevistas desde joven. Negoció en más de una ocasión sin que el traspaso se concretara. Y cuando finalmente llegó el momento, lo hizo de la manera más limpia posible, como agente libre, sin costarle al club ni un euro de traspaso. El número 10 del Real Madrid. El mismo número que usaron jugadores como Ronaldo Nazario, Raúl y Luka Modric. Una presión adicional que cualquier otro jugador hubiera cargado con nerviosismo. Mbappé la aceptó como si fuera lo que siempre le había correspondido. La primera temporada en Madrid fue de adaptación, con sus tiempos y sus complicaciones. Una lesión en la nariz que lo obligó a jugar con máscara durante semanas, algunos partidos por debajo de su mejor nivel, el proceso natural de aclimatarse a un nuevo club, un nuevo idioma y una cultura futbolística distinta.
Sin embargo, al final de esa temporada 2024 a 2025, el balance fue contundente. 31 goles en todas las competiciones y el Pichichi de la Liga, el galardón al máximo goleador del campeonato español. La segunda temporada fue la del despegue definitivo. En la campaña 2025 a 2026, Mbappé anotó 43 goles en 48 partidos con el Real Madrid, consolidándose como el mejor goleador de la liga por segunda temporada consecutiva. Fue elegido el mejor jugador del club en esa temporada. Los números dijeron lo que los números siempre dicen cuando alguien está funcionando de verdad, que el proceso de adaptación terminó y que lo que se está viendo ahora es el jugador real, sin filtros. A los 27 años, en el equipo que siempre quiso, con un contrato que lo une al club hasta 2029, Kylian Mbappé vive el capítulo de su carrera que siempre imaginó cuando era el niño de Bondi que miraba los partidos del Real Madrid por televisión. El Mundial 2026. La tercera oportunidad. Y en ese escenario de plenitud personal y deportiva, llegó la convocatoria. Didier Deschamps, el técnico que lleva más de una década al frente de la selección francesa y que ya anunció que este será su último mundial como entrenador, presentó la lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo de 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Y Kylian Mbappé, como no podía ser de otra manera, encabeza esa nómina. Francia integra el Grupo 1 junto a Senegal, Irak y Noruega. Una llave que sobre el papel es favorable, pero que en un mundial ningún equipo toma con ligereza. Mbappé llega a este torneo en el mejor momento personal de los últimos años. Con regularidad en el club, con goles en cantidad, con el cuerpo respondiendo y con la claridad mental de alguien que ya ha ganado un mundial y que sabe exactamente lo que se necesita para llegar hasta el final. Pero también llega con una cuenta pendiente. En Qatar 2022 hizo todo lo que se le puede pedir a un jugador en una final y el título igual no llegó. Eso deja una espina que el tiempo no borra del todo. Alrededor de él, Deschamps armó un ataque de velocidad y talento colectivo que incluye a Ousmane Dembélé, Michael Olise, Ryan Cherki y Marcus Thuram. Una generación que, combinada con la experiencia de Mbappé, hace de Francia una de las selecciones más temidas del torneo. La tercera participación mundialista de Kylian Mbappé comienza con él cerca de alcanzar el partido número 100 con la camiseta de los Blues, ya como máximo goleador histórico de la selección francesa en activo, y con el Mundial 2026 como la oportunidad de cerrar una historia que empezó en Rusia, se complicó en Qatar y busca su final feliz en suelo norteamericano. El capítulo definitivo todavía se está escribiendo. Legado, lo que ya dejó y lo que sigue dejando. Con 27 años, hablar del legado de Mbappé es un ejercicio que por fuerza tiene que ser incompleto, porque la historia no terminó, pero hay cosas que ya están grabadas y que no van a cambiar. Técnicamente, Mbappé alteró la manera en que el mundo entiende la velocidad en el fútbol. No solo porque sea rápido, sino porque tiene una claridad de decisión que le permite aprovechar esa velocidad de una manera que muy pocos jugadores en la historia han podido hacer. La velocidad sin inteligencia táctica es un rasgo físico. Con inteligencia táctica, se convierte en un arma que los defensas no pueden neutralizar con ningún manual conocido. Redefinió también lo que significa madurar a temprana edad en el fútbol de alto nivel. Ganó un mundial a los 19. Acumuló más de 400 goles en clubes y selección antes de los 28. Protagonizó una de las finales más impresionantes de la historia del torneo más grande del mundo. Esas no son marcas de precocidad, son marcas de grandeza. Y dejó una huella cultural que va más allá del fútbol. Mbappé es el futbolista que lleva el nombre de Bondi por el mundo, el que en cada entrevista habla de sus raíces con un orgullo que no parece calculado. Que donó la totalidad de sus primas del Mundial de Rusia 2018, casi 500.000 euros, a una organización benéfica que trabaja con niños en situación de vulnerabilidad. Que en 2020 creó su propia fundación para darles oportunidades a los jóvenes de Saint-Saint-Denis. No son gestos de imagen, son decisiones que cuentan quién es cuando nadie lo está viendo. El fútbol produce muy pocos jugadores que combinan el nivel técnico con la capacidad de impactar fuera del campo de una manera genuina. Mbappé, hasta ahora, ha sido uno de esos pocos, y todavía tiene mucho que decir. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, de verdad. Esta historia requirió investigación, tiempo y mucho respeto por el fútbol, y el hecho de que hayas llegado al final es lo que le da sentido a lo que hacemos en este canal.
Kylian Mbappé es uno de esos jugadores que generan opiniones muy distintas dependiendo de a quién le preguntes, y eso lo hace todavía más interesante de analizar. Me gustaría mucho saber qué piensas tú. ¿Crees que ya puede ser considerado entre los mejores de todos los tiempos, o sientes que le falta algo todavía para estar en esa conversación? ¿Hay algún momento de su carrera que crees que deberíamos haber profundizado más? Déjalo en los comentarios. Los leemos con atención y una buena conversación debajo del video es de las mejores cosas que puede generar un contenido como este. Y si este video te gustó y todavía no eres parte del canal, ya sabes dónde está el botón de suscripción. En Estrellas del Fútbol seguimos contando las historias que hacen grande al fútbol, con la dedicación que el deporte merece. Nos vemos en el próximo video.